Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Real Jardín Botánico. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, tanto desapacible para las personas, ¿no? Para las ciperáceas a lo mejor es una buena tarde. Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias por venir, de verdad que sí. También según venía pensando de camino al salón de actos, digo, bueno, hoy al que venga a lo mejor habría que regalarle la guía, pero al editor no creo que le parezca muy oportuno, pero muy bien. Bueno, pues nada, vamos a dar comienzo a la presentación de guía de campo de las ciperáceas de España y Portugal. Guía de Modesto Luceño Garcés y colaboradores y editada por Joluve muy recientemente, este año, en 2023. Bueno, como también saben ustedes, esta presentación se enmarca dentro del ciclo de presentaciones El Jardín Escrito, que organizamos desde la biblioteca y que ya va por su 8ª edición. Un ciclo que, bueno, siempre lo suelo decir, pero creo que también debo hacerlo, un ciclo en el que nos motiva y nos mueve pues animar a la lectura, ¿no? entre otras cuestiones, ¿no? Quizás también debo decir ahora, y sin que se enfaden los autores, ¿no?, que a lo mejor este libro no es el mejor para animar a la lectura, porque no es una lectura fácil, ¿no? Parece, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo mejor hay quien quiere aumentar su vocabulario, ¿no? O sea, áptero, antela, cespitoso, caulinar, fitolito, lóculo, mucrón, revoluto, sincárpico, etcétera, 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 ¿no? Que para eso hay un estupendo glosario al final del libro, no hay que irse a buscarlo a ningún otro sitio. Pues como digo, pues qué mejor que ampliar nuestro vocabulario botánico, ¿no? No podía pasar desapercibido, ¿no?, el uso de estos términos botánicos, aunque es verdad que como se apunta en la introducción del libro, ¿no?, el autor bueno, pues se ha preferido simplificar su terminología, lo cual para los que no somos botánicos pues es muy de agradecer, a la vez que evitar descripciones largas, ¿no? Y luego una cuestión que yo creo que es fundamental para el éxito de la guía es contar con unas excelentes ilustraciones, ya sean fotografías o dibujos, ¿no? Y yo creo que eso van a poder dar enseguida buena cuenta de ello, ¿no? Además tenemos la suerte de contar, creo que con el ilustrador, que coincidía además en unas jornadas esta misma semana, o sea que encantado de saludarte, persona. Y como digo, esto es muy de agradecer. También el uso de símbolos intuitivos, ¿no?, para reflejar aspectos como el rango altitudinal, preferencias edáficas, el periodo de floración o el grado de amenaza regional, ¿no?, también para saber, ¿no?, este grado de amenaza que va, bueno, pues desde lo casi amenazado hasta lo en peligro crítico o extinto regional, ¿no? Luego a veces cuando veo esta simbología, o en concreto esta, ¿no?, bueno, pues del grado de conservación, a veces me pregunto si, claro, está muy bien que se conozca, pero si luego al respecto se hace algo o simplemente queda en el libro y ya está, ¿no? Bueno, no voy a extenderme ya mucho más, simplemente dos cuestiones que me pregunto: si realmente las ciperáceas son difíciles de identificar. Parece ser que el autor apunta a que no lo son tanto, que es una fama injustificada. Yo también quiero pensar que a lo mejor es producto de muchos años de estudio, ¿no?, el que nos lleva a decir hoy que no son tan difíciles de identificar. Y luego otra cuestión bueno, pues que me ha parecido interesante y que me ha gustado encontrarme, ¿no?, al hilo de la preparación un poco de la presentación del libro, es, bueno, que recientemente se ha descrito y se ha descubierto una especie, Carex quijotiana o quixotiana, que bueno, sorprendentemente, ¿no?, se describe y se descubre en una zona pues que debería estar más que bien conocida, que sería más bien conocida, ¿no?, como una zona de la Mancha, ¿no? Entonces, ya solo sea por el nombre también que le han puesto, ¿no?, en alusión al Quijote, ¿no?, a los bibliotecarios y a los amigos de los libros, el papiro es una planta que no podemos olvidar, ¿no?, y que estará presente allá donde queramos ir, ¿no? Pues podemos añadir esta otra Carex, ¿no? Bueno, pues
Ahora ya sí que sí, agradecer a los autores, a los invitados que nos acompañan hoy. Es un honor y una suerte tenerlos con nosotros. Y bueno, voy a pasar ya sin más a presentarlos muy brevemente. Pido disculpas también por la breve presentación. Nos acompaña Modesto Luceño Garcés, doctor en Biología, catedrático de Botánica de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y especialista en esta familia, en la familia de las ciperáceas. También nos acompaña Pablo Vargas, profesor de investigación del CSIC, investigador del Real Jardín Botánico, largo currículum también. Mencionaré pues, su último libro de divulgación también presentado aquí en el Jardín escrito, La evolución en 100 preguntas. Tamara Villaverde, ella es doctora en Ciencias Ambientales, profesora ayudante doctora en la Universidad Rey Juan Carlos y también especialista en filogenia y filogeografía de la familia de las ciperáceas. Rogelio Sánchez Villegas, graduado en Ciencias Ambientales y becario predoctoral en la Universidad Pablo de Olavide y realiza su tesis también en genómica y citogenética evolutiva del género Carex. Y también, por último, pero no menos importante, José Luis Benito, editor del libro y también pues, a él le debemos que hoy estemos aquí. Y ya sin más, pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, pues voy a hacer yo ahora una presentación que va a ser bastante breve realmente, no creo que me extienda más de 15 o 20 minutos, para dar unas pinceladas sobre la estructura de la guía, aunque eso pues los que la tengan lo pueden ver por sí mismos, y sobre todo una sinopsis ciperológica de la península ibérica y Macaronesia, pero brevemente. Yo casi prefiero. ¿Vas para allá? Sí. Para que no te dé tortícolis. Y esto lo podemos hacer. ¿Quieres usar el puntero? Vale, esto lo cambiamos. Sí, no te preocupes, lo cambiamos. Y esto es perfecto. Si puedes apagar. Sí. Bueno, pues un placer tenerles aquí y además en un día tan de perros como el que, cosa poco habitual, estamos teniendo en Madrid. Primero una desmitificación sobre la poca vistosidad o falta de belleza de las ciperáceas. Voy a empezar por ahí. Perdona, Modesto, ¿te importa usar el micrófono? Sí. Estaba diciendo que todo es muy relativo y la belleza ya no digamos, sino que se lo digan a los que se dedican al arte. En cualquier caso, las ciperáceas también en algunas ocasiones, en general extraibéricas, se aproximan al concepto clásico de belleza en las plantas. Y no voy a hablar de todos los ejemplos. Aquí tenemos dos ibéricas, como la fotografía inferior izquierda, bueno, sí, izquierda para ustedes, o los juncos de algodón que yo creo que pocos botánicos no conocen, que también están en la península ibérica, pero es que luego hay un número importante de ciperáceas que se polinizan por insectos y que por tanto tienen que tener también sus mecanismos de atracción, como puede verse, por ejemplo, solo voy a destacar el Cyperus spherocephalus, que es un Cyperus que crece en Sudáfrica y que cuando uno lo ve de lejos en las praderas estas inmensas de los montes, de las montañas del Dragón, los Drakensberg, lo que, acostumbrado a la flora europea, lo que le parece que está viendo es un campo de ranúnculos, claramente. ¿Cuál será la sorpresa cuando te acercas y resulta que es una ciperácea? Pero también, siendo honesto, pues esas son más las excepciones que las reglas. En principio, bueno, la charla está dividida en dos breves partes. La primera, como he dicho antes, es un poco la descripción de la guía, y empiezo un poco por los autores haciendo un resumen muy breve, porque aquí están 3 generaciones de botánicos. Lamentablemente para mí, la generación más vetusta es a la que pertenezco. Sin embargo, pues luego hay una primera generación. Como muchos de vosotros los conocéis, pues no hace falta que describa nada sobre ellos. La primera generación, que está formado por Marcial Escudero, está formado por Pedro Jiménez
están las iniciales de sus nombres ahí, está formada por Santiago Martín Bravo y está formada por Tamara Villaverde y ya un poco más jovencito por Enrique Maguilla. Estos, a su vez, algunos de ellos ya han formado grupo propio y, por tanto, pues me han dado nietos. Y esos nietos estoy cada vez más orgulloso de ellos. Además, estoy muy orgulloso de que algunos de ellos o haya ilustrado la guía o haya formado parte de la redacción también y de la elaboración de la estructura de la guía, como es el caso de Rogelio Sánchez Villegas, que está haciendo la tesis doctoral. Como a uno ya para la jubilación le quedan 2 años y medio, pues obviamente ya he pasado a la segunda generación, y está siendo dirigido por Marcial y por Santi, una tesis sobre un poco métodos de evolución en caries con análisis genómicos, pero teniendo en cuenta la citogenética, con un trabajo muy interesante, pero que no viene un poco ahora al caso el decirlo. El resto, pues José Ignacio Márquez Corro o Mónica Míguez, también que ha salido de nuestro laboratorio, y a José Ignacio también le dirigimos la tesis, Carmen Benítez, Begoña, que está estudiando citogenética de Hieracium y genómica de Hieracium en la Universidad Charles de Praga, está haciendo la tesis, pero que antes estuvo haciendo el trabajo fin de máster conmigo, y bueno, pues ella no está haciendo ciperáceas, pero está triunfando en un género que es hiperdifícil. Y eso me da pie a decir lo que decía antes Félix. Las ciperáceas no es que, digamos, mi afición o mi pasión por ellas me haga decir que son fáciles o la experiencia que tengo con ellas, es que las ciperáceas son fáciles de identificar. Con eso me quito méritos. Es decir, realmente, mientras que hay otras especies, ahora estamos empezando a tratar un poco los géneros Rubus y Rosa en las Islas Canarias, estoy con Pablo, y uno se da cuenta de las dificultades reales que tienen géneros, no voy a decir vistosos los Rubus, pero las rosas lo son, por ejemplo. Y sin embargo, el problema que tienen es la ausencia de caracteres, o que esos caracteres sean realmente la expresión de un genoma y de los cambios del genoma, que muchas veces no es así. Entonces, las ciperáceas tienen caracteres. Si es que Cares se puede identificar, hacer claves de Cares, lo único que hay muchas especies, pero el resto no presenta ningún problema especial realmente. Bien. Cambios que han ocurrido desde el 2008, cuando se publicó el volumen de Flora Ibérica que contenía las ciperáceas, el volumen 18, pues en la Flora Ibérica teníamos catalogadas, de alguna manera, 152 especies. La actual guía de campo de las ciperáceas ibéricas incluye 182 especies, o sea, 30 especies más. ¿Cuáles son las causas principales de que en tan poco tiempo, relativamente hablando, hayan aumentado en 30 especies esa familia en la península ibérica? Bueno, pues principalmente son dos. Algunos descubrimientos nuevos que ha habido, unas veces especies nuevas, otras veces simplemente que no estaban en la península y han aparecido en la península. Y también, sobre todo, pues las adventicias. Por ejemplo, el género Cyperus, si no recuerdo mal, constaba de 14 especies, de 18 especies, contando Pícrios y Quilinga, en flora ibérica, y ahora tenemos 38 especies distintas, pero la mayoría son introducidas, como sabéis algunos de vosotros. Bien, pero la causa fundamental de que se haya cambiado tanto el esquema taxonómico en las ciperáceas, no solamente en la península ibérica y Macaronesia, sino también en otros muchos puntos, es que en ciperáceas tuvimos la suerte, que quizás se debería haber hecho, se ha hecho en otros grupos también, pero hay muchos grupos que se deberían hacer esos consorcios internacionales. Entonces se empezó haciendo lo que se llama el Global Cares Group, y que reunía gente de 8 países, luego se han incorporado otros 6 países más, y prácticamente de todo el globo, desde Nueva Zelanda, España, pues, pasando por Canadá, Estados Unidos, etc. Y para ciperáceas también se ha hecho un poco lo mismo, la Sociedad Internacional de Ciperología. El resultado es que se ha podido hacer ya estudios filogenéticos bastante consistentes,
y sobre todo filogenómicos, y que todavía queda muchísimo por hacer, es obvio, pero digamos lo que es el esqueleto de las filogenias de ciperáceas, pocos cambios mayores va a haber ya. Ahora se trata de ir hacia dentro de la taxonomía, bajando, descendiendo e ir resolviendo, digamos, los grupos. De hecho, mi principal objetivo en lo que me quede de vida activa es resolver los problemas que tengo localizados sobre ciertos grupos que están en la península ibérica y Macaronesia. Pues bien, esas filogenias son las que realmente han contribuido a cambiarnos los esquemas, no solo en nomenclatura, sino también en el tratamiento taxonómico, y por tanto han pasado algunas de subespecies a especies, etcétera, etcétera. Bien, aquí voy a pasar muy rápido. La guía se compone, como podréis ver, de una introducción. En esa introducción pues hacemos, como se hacen todas las introducciones, una sinopsis de la importancia, en este caso, de la familia de las ciperáceas frente a la flora mundial. Entonces están básicamente actualizados esos datos hasta hace poco. El de Poales habría que añadirle 345 especies en un trabajo que ha salido la semana pasada sobre el orden Poales, y que, digamos, las poáceas quedarían con como unas 8.000, unas 11.800 especies aproximadamente. Las ciperáceas, como podéis ver, ocupan el 9º lugar dentro de las familias de angiospermas, siendo la 3ª familia más importante en biodiversidad de las monocotiledóneas. Géneros, pues ahí, digamos, las orquídeas del género Bulbophyllum nos dan sopas con onda todavía a los caricólogos, a los estudiantes, a los estudiosos de Cares, y también el género Astragalus está cercano a las 3.000 especies. Cares aparecerán más, pero realmente andan en torno entre las 2.000 y 2.100 especies. Siguen describiéndose especies pues cada mes unas pocas, por lo tanto esos números lógicamente bailarán. Después ya se hace en la guía una caracterización morfológica pues para los que no estén familiarizados con la familia. Entonces, básicamente, sobre todo los tipos de inflorescencia que al principio pueden parecer difíciles de asimilar, pero que en el fondo son pocos tipos y son relativamente simples. Se tratan muchas veces del mismo tipo de inflorescencia con diferentes grados de condensación, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí, como teníamos un dibujante que estaba dispuesto a ayudarnos bastante, pues lo explotamos también en introducir lo que pudimos, y ahí aparecen los tipos de hoja que son características de las ciperáceas. No podíamos dejar la citogenética, puesto que ha sido una de las líneas de investigación nuestras, porque, digamos, explica mucho los mecanismos de evolución, de cambio, de diversificación de los linajes de ciperáceas. Entre otras cosas, porque es de las pocas familias que tienen un tipo de cromosomas como muy específico, poco común dentro de las plantas en general. Y sin embargo, algo que depende de pocos genes, cada vez se está demostrando más, como es que los cromosomas no tienen un centrómero, como nos enseñaban en el colegio, de que el uso acromático, las fibras, se inserta el centrómero tira cada cromatida para un sitio, etcétera, el ciclo celular. Pues aquí no, aquí dependiendo de los casos, pero a veces cada 0,2 micrómetros, hay un centrómero, hay un cinetocoro, es decir, que es el soporte físico del centrómero. Entonces, eso hace que se llamen este tipo de cromosomas holocéntricos, es decir, que tienen el centrómero por prácticamente todo el cromosoma. De eso Miguel Ángel sabe también algo, porque estuvo en Brasil también trabajando con ese tema, ¿no? Bien, eso lo que supone es que cuando se rompe un cromosoma por cualquier tipo de mutación cromosomática, digo cromosomática siguiendo la terminología que me metió en la cabeza con toda la razón el padre Lainz, que por cierto todavía cumplió 100 años en mayo, es un botánico longevo. Bien, pues al romperse un cromosoma, en vez del cromosoma que no lleva el centrómero perderse, ese fragmento, pues no se pierde, al contrario, el individuo, la planta, tiene un cromosoma más que lo puede transmitir a las sucesivas generaciones. Y eso tiene una serie de consecuencias a nivel génico bastante interesantes, pero que no es
el momento de meterse con ellos. Luego otra cosa característica es, como pueden ver en la fotografía de la izquierda, que es que en la mitosis polínica, cuando se va a formar la célula vegetativa y la generativa, pues en vez de formarse 4 granos de polen como productos de la meiosis, lo que se forma es 3 núcleos que abortan y uno que continúa dividiéndose para dar lugar a esas 2 células que acabo de citar. Por tanto, eso también es una cosa rara, muy rara dentro de las angiospermas. Bien, luego ya hablamos un poco de la importancia económica y de los usos. Ahí pues, está la chufa, está el Localith dulcis, cuyos tubérculos sirven mucho como base de alimentación en países del tercer mundo, digamos, con poco desarrollo, como puede ser la India o Pakistán o algunos otros sitios. Pero también el papiro, pues que ya ha dicho antes Félix algo, o la chufa, que aquí en España es bastante popular, ¿no? En cuanto a la clasificación, simplemente voy a decir lo que está a la derecha, porque como podéis ver, la clasificación de la familia Ciperáceas incluye 2 subfamilias, una de las cuales es tropical, básicamente, o intertropical, y luego hay 24 tribus y 95 géneros. Esto ya es difícil que cambie, estos números, puesto que la filogenia a esos niveles es ya muy consistente. Después, en cuanto a las ciperáceas ibéricas y macaronésicas, luego veremos un poco las cifras, ya casi al final de esta charla, pero a ver qué se os ocurre este mapa, qué es lo primero que trae en cuanto a colación a la mente, en cuanto a la ecología de las ciperáceas. Si os dais cuenta, ahí quizás no se puedan ver los números, pero empiezo por decir, la que más tiene, la provincia que más ciperáceas tiene, es la provincia de Lérida, que tiene, le falta una para 100, pero caerá, 99 especies de ciperáceas. Y luego está toda la cornisa cantábrica y la zona de Pirineos, lógicamente. Va bajando y conforme nos vamos acercando a Andalucía, si exceptuamos Doñana, con la provincia de Huelva, pues el resto ya, el número de especies, esto es lo que se llama un mapa de riqueza, pues es sensiblemente inferior, hasta el punto de que Córdoba se lleva el farolillo rojo con apenas 26 especies. En cuanto a Macaronesia, pues la que más ciperáceas tiene son las Azores, con 37, y luego pues las Islas Canarias de las 2 provincias, Tenerife con 33, Las Palmas con 26, lógicamente son islas, y por ejemplo las Canarias es lógico, puesto que el clima de Canarias no es precisamente muy húmedo, no tiene precisamente muchos humedales, ¿no? Quitando las laurisilvas y algunos sitios así. Bien, luego ya se explican los, que no voy a entrar en ellos, los objetivos de estructura de la guía, y hay una serie de referencias bibliográficas que son, yo creo, las que hemos estimado que son más interesantes para alguien que se quiere introducir en la familia ahora, incluyendo, prescindiendo un poco de las obras clásicas, de las obras antiguas, más bien, digamos, los últimos trabajos, sobre todo sobre filogenia y sistemática de la familia de las ciperáceas. A eso le sigue, con eso terminará el apartado de la traducción, le sigue una clave de géneros. Simplemente no voy a detallar, en la península ibérica tenemos 18 géneros de ciperáceas, y luego ya vendría el grueso del libro, de la guía, que es la descripción de los géneros y de las especies que contiene cada uno, y que lo hemos hecho un poco en forma de fichas. Para los géneros menores, que nos afectan poco, lo que hemos hecho es una descripción del género relativamente breve y con una bibliografía para el que quiera ampliar, y luego ya hemos procedido a describir las especies. Primera cosa, las descripciones de las especies no son descripciones al uso en cuanto a que sean asimilables a las de flora ibérica. Hemos intentado, en la medida de lo posible, seleccionar los caracteres estrictamente diagnósticos de la especie que se está describiendo. No solamente para que se dispongan de las claves para llegar a la identificación, sino también que con la descripción se pueda comparar una con otra, y como además hemos seguido un orden filogenético, eso a veces se critica mucho, porque dice, no es más cómodo el orden alfabético, pero para una guía de campo, en mi opinión, es más cómodo un orden filogenético, porque agrupa cercanas las especies normalmente con morfología parecida, y no te tienes que ir a buscar al índice donde está la otra, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, vamos, de hecho además, flora ibérica también ha seguido de alguna manera de la filogenia de entonces, pero también siguió
un orden filogenético, ¿no? Pues bien, después de la descripción del género, bueno, el género Cares, naturalmente, como tiene en la península ibérica 103 especies, pues hemos hecho una introducción más amplia de las que aquí recojo en esa diapositiva, simplemente en la primera página. Y luego una clave que, si bien es larga, respecto que es una clave con 163 pasos, se han incorporado muchas especies desde que hicimos flora ibérica, ¿no? Pero van a encontrar pocos términos, en contra de lo que decía Félix, que realmente para alguien menos familiarizado con las plantas un poco no les sea, o sea, les sea duro de entender. No creo que haya muchos de ellos, y en cualquier caso, para eso, como decía él también, está el glosario. Y esto sería simplemente un ejemplo de ficha, no voy a entretener más. Y en ese ejemplo de ficha, ¿qué criterio hemos usado para seleccionar las fotografías? Bueno, el primero de ellos, hombre, que se vea la planta más o menos dentro de lo que cabe, o por lo menos las partes más significativas, digamos, diagnósticamente hablando, de las plantas, pero sobre todo fotos. Esta foto no se puede decir pues que sea un cuadro de Velázquez, en el sentido de la belleza estética o una cosa así, puesto que está reflejando simplemente las vainas basales, pero es un carácter que identifica esa especie con bastante seguridad, que es las vainas basales prolongadas en un limbo. Entonces, eso separa Cares sempervirens de las especies más próximas a sempervirens, con lo cual esos son los caracteres también diagnósticos que hemos intentado reflejar en las fotografías. En la ficha incluye un mapa con las provincias. En el caso de que esté en Canarias también se pone al lado, vamos, en Macaronesia. Se me podrá criticar, y con razón, que por qué elegimos las provincias en vez de hacer los mapas. Bueno, porque lamentablemente todavía, y estando tantos que nos dedicamos ahora a las ciperáceas, esto es un proyecto que tenemos ahora y que vamos a ir haciendo, de hacer ya unos mapas, digamos, de puntos con las especies de todos los herbarios españoles identificados. Eso es un objetivo que tenemos en mente y que ya hemos empezado a trabajar. Pero de momento da un poco una idea. Lo que pasa es que si hay una especie que solo crece en el Valle de Arán, que hay un par de ellas, pues resulta que ahí nos vamos a encontrar con que tenemos que sombrear la provincia de Lérida entera, incluido el Valle del Ebro, ¿no? Pero bueno, por lo menos una idea de la distribución da. Después, la ilustración, aparte de las fotografías, y con las ilustraciones, pues quiero rendir homenaje a Manuel Sánchez Villegas, en público, porque afortunadamente tenemos no una joven promesa, puesto que se ha presentado con miles de otras personas de todo el mundo a un concurso que se ha celebrado en el Kew Garden, y ha sido seleccionado entre los 40 que han ido a exponer a Londres sus dibujos. Es decir, que estamos hablando, lástima que Flora Ibérica esté agotada, porque tendrías un buen nicho laboral, aunque también hay otros dibujantes excelentes, obviamente. Pero bueno, yo estoy absolutamente satisfecho, muy contento con el trabajo que ha hecho. Además, no hemos discutido casi, cosa que no suele pasar, porque el dibujante normalmente con el autor de la taxonomía suele tener sus problemas, pero en este caso eso ha ocurrido muy poquitas veces. Alguna jugarreta me ha hecho, o sea, pero en términos generales no. ¿Por qué? Porque Manuel conoce las ciperáceas y conoce la morfología. Entonces, digamos, incluso a veces me ha ocurrido en un par de ocasiones de dibujar una cosa que yo he tenido que ir al pliego para ver, y resulta que era un carácter realmente aprovechable. Es decir, porque tienen la honestidad los dibujantes de dibujar lo que ven, no lo que les dicen que tienen que dibujar. Y eso es fundamental. Bien, pues ahí he puesto estas dos láminas y estas otras dos. Fijaos la Cares vesicaria o la Cares quijotiana, ya que se habló de ella antes, pues ahí la tienen. Eso de la Cares quijotiana, ¿qué ha pasado? Pues hombre, durante la época de mi tesis o de la redacción de la monografía del 94 o de la flora ibérica del 2008, yo sabía que había en la zona de Sierra Madrona unas poblaciones que no cuadraban normalmente con... Pero bueno, no había en esa época, no había herramientas, teníamos unas herramientas muy básicas. Entonces, bueno, pues ya con Pedro, con Carmen Benítez, nos pusimos a estudiar y con Santiago, a estudiar estas poblaciones, y resulta que esas poblaciones son del linaje claramente de Cares nigra, pero completamente distinta ya, tanto fenotípicamente como genotípicamente. Entonces es una especie completamente aislada, que es prácticamente manchega,
y un poco en honor a eso le hemos puesto el nombre, Don Quijote. Quixotiana se escribe, pero que la gente es que lo pronuncia Quixotiana, pero es la X se pronuncia como J, como le pasa a México con México, vamos. O sea, que es quijotiana. Pues bien, esa lámina a mí me parece excelente para reflejar la morfología de esa planta. Bien, y luego ya, pues, ya termina con un apéndice que es el glosario terminológico, y después pues el índice consabido para que la gente localice las especies, y los sinónimos, porque como ha cambiado tanto la nomenclatura, pues eso es importante. Entonces los sinónimos los tenemos en el índice. Bueno, esto serían las ciperáceas ibéricas a grandes rasgos, esa abigarrada composición de arriba serían cálices. Fijaos las formas tan distintas que puede tener el género Cares, y luego abajo el resto de los géneros ibéricos, pues desde Blismus pues hasta Trichoforum. Estos sí que van por orden alfabético aquí. Entonces, con eso pues paso un poco, y ya voy terminando, a las cifras de las ciperáceas en la península ibérica. En la península ibérica y Macaronesia. En total son 198 especies y 13 subespecies, lo que tenemos hasta ahora catalogado. De eso, naturalmente, el género que domina, tanto en Macaronesia como en la península ibérica y Baleares, sería el género Cares, que tiene un total de 112 especies y 9 subespecies. 113 especies y 9 subespecies. Si os fijáis, en Cyperus, que ahí está embutido con los de su tribu, con Isolepis y con Stipoides, en Cyperus tenemos un total de, como Stipoides es una especie y Isolepis son 4, pues tenemos un total, si descontamos 43, 38 especies de Cyperus. Decía antes que flora ibérica refleja 18, o sea que han aumentado más del 50%. Pues bien, sin embargo, si se fijan en la columna de introducidas, Cyperus, la inmensa mayoría de las especies son introducidas. Son 26 especies y una subespecie que no se consideran nativas. Sin embargo, del género Cares solo hay una no nativa, que es extraño, porque por ejemplo en Francia hay 4 o 5 introducidas en Norteamérica o en Italia. Aquí en la península no se ha detectado todavía ninguna. Solo hay una que está en las islas más orientales, ya en la placa americana de las Islas Azores, la Cares debilis, que esa se considera introducida de Norteamérica. Tampoco es que se tengan todas consigo, porque no hay estudios del genoma para saberlo, ¿no? Pero al principio la hemos dado como no nativa, una sola especie dentro del resto de Cares. Bien, esto sería lo mismo, pero para la península ibérica y Baleares, o sea, en el ámbito de la flora ibérica. Y bueno, pues tenemos 103 especies. Desde las 92 que están en flora ibérica ha habido un cambio sustancial. Con 6 subespecies, y el número total de ciperáceas de la península ibérica serían 182 especies más 7 subespecies. Sin embargo, esas cifras descienden drásticamente si nos vamos exclusivamente a Canarias, Azores y Madeira, donde el número total de táxones serían 64, con 59 especies y 5 subespecies. El patrón de distribución por género se mantiene bastante bien, siendo Cares el género que mayor número de especies tiene. Y luego una tabla, esta sí interesante, que refleja esas cifras en comparación con las de otros países europeos. Y como podemos ver, las dos que están en amarillo a la derecha, que son Italia y Francia, son las que mayor número de especies tienen, efectivamente con 120 y 119 especies. Luego hay países como Grecia, pero es lógico, pues que en total tienen, estaba hablando de Cares, en total tienen 63 especies y 2 subespecies. El global de ciperáceas, 191 en Italia, 179 en Francia. Hay más el global de ciperáceas en la península ibérica y Baleares que en Francia. Pero la cifra que quiero destacar es lo que está entre paréntesis. Número de endemismos. Y fijaos qué paliza les damos al resto de los países. Es decir, Italia tiene un solo endemismo. Francia, de las 119 especies de Cares, tiene 0 endemismos.
Alemania 0 endemismos, Grecia tiene 2 endemismos. ¿Qué es lo que está queriendo decir eso? Bueno, que hubo una diversificación importante en la cuenca mediterránea, y la cuenca mediterránea sí que tiende a tener más endemismos. Es decir, el carácter mediterráneo ha imprimido en ese sentido, pero de todas maneras llama la atención que sean 12 los endemismos de la península ibérica, ¿no? Y ya voy terminando. Estos serían los endemismos, para aquellos que los queráis tener en consideración. Obviamente son la península ibérica y Baleares las que más tienen, porque tendría 12 endemismos en total. Luego tendría Canarias 3 endemismos. Todos los endemismos son de Cares, no hay ni una sola ciperácea no Cares que sea endémica. Luego en las Azores tiene 6 endemismos, que eso es muy notable, y Madeira 3 endemismos, uno de ellos compartido con Canarias, que sería la Cares canariensis, que se encontró además hace muy poco tiempo en Madeira. Bien, y simplemente ya termino la charla pues con fotografías de esos endemismos. Y ahí están, pues podría destacar, todos serían destacables, pero el que más me apetece destacar es el linaje más aislado filogenéticamente, que antes lo incluíamos dentro de las plantas del grupo Flava de Cares, la Cares duriegui, y que resulta que las filogenias globales de Cares han demostrado que es una rama larguísima, aislada del resto, y por tanto es una sección en sí misma, que le hemos puesto en la sección Hispanicae del género Cares, con la Cares duriegui, que es la que tienen arriba, la segunda empezando por la derecha. Y bueno, pues otros, antes hablé del padre Laín, pues hay una planta que homenajeó un poco su obra botánica, la Cares laínci, y el resto, pues sí, bueno, la Cares quijotiana, que la acabamos de ver también, pues es un endemismo destacable. Y luego de Macaronesia, pues hay también no pocos endemismos, normalmente 3 de ellos muy relacionados entre sí, porque hay un endemismo de la misma sección, la Cares teteriana de Azores, Perroderiana de Canarias y Lowey de Madeira. Entonces, eso pertenece a toda la misma sección. Sin embargo, a pesar de que Marcial hizo la tesis en esta sección, todavía, como ahora tiene tantas cosas, porque los ya y Gonzalo tantas cosas por ahí de organización y demás, pues resulta que todavía no ha sido capaz, es algo que me debe, de establecer las relaciones filogenéticas entre esos 3 endemismos de la sección. O sea, al fin y al cabo, con un estudio genómico pequeñito lo podría conseguir seguro. Pero bueno, eso es lo que hay. Y nada, ya no las canso más. Ahora le devuelvo la palabra al presentador y gracias. Muy bien, nada, muchísimas gracias, Modesto. Muy interesante la presentación. Estaba pensando que a lo mejor, como Francia no parece que tenga endemismos, a lo mejor es que debería ir algún botánico español por allí, a ver si lo encuentra. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién toma la palabra? ¿Pablo? Sí. Pues nada, os dejo con Pablo. Gracias. Sí. Hola, muy buenas a todos. Vaya empachera de hierbas, ¿verdad? Hierbajos, que les llaman cariñosamente a algunos, ¿verdad? Y con ese término un poco despectivo, pero no lo es tanto, empezamos aquí hace tanto tiempo, y me remonto casi a 40 años, que se dice pronto. Y entonces pues había un chico que trabajaba en este tipo de plantas, nadie le interesaba, solo lo hacía él. Y yo entré por aquí y vi que trabajaba en esto y digo, bueno, pues tendrá algún interés escondido que yo no lo veía. Siguió, y la verdad que tiene mérito llegar hasta este punto, porque claro, tú ves el libro este y ves unas fotos muy buenas, por cierto, que fotógrafo es él. Fotos que muchas veces yo he vivido, que ha hecho un viaje de 3-4 días para hacer una foto que le faltaba para la colección. O sea, la gente dedica 3 o 4 días para irse a la playa, ¿no? O para irse a ver museos o otra cosa, pues yo sé que Modesto pues dedicaba su tiempo a eso, ¿no? Y su dinero, por cierto. Aquí hay mucho dinero personal que tampoco aparece. Luego los dibujos excelentes también, y parece como que, bueno, pues es como una de esas guías que compras en cualquier aeropuerto y tal, que vienen fotos de un sitio, ¿no? Y tiene muchísima más información. Y se debe pues a 3 cosas que yo apuntaría fundamentales.
Su tesón por una cosa que creía él, que es en aprender este grupo que se conocía muy mal en la península ibérica y en general se conocía bastante mal en muchos territorios, y esa fuerza de voluntad que no le secundaba a nadie, lo hacía solo, insistiendo. Plantas que por otra parte luego han sido muy interesantes desde el punto de vista científico. Lo que sí que es difícil es venderlas cuando eres un estudiante. Ya por sí vender plantas, o sea, es decir, convencer a los estudiantes que trabajen con plantas nos cuesta muchísimo. O sea, imaginaros después de eso que trabajen con este tipo de plantas que no son muy atractivas a primera vista, ¿no? Luego, ya sé que no está de acuerdo, pero estoy acostumbrado a a este diálogo. Pero no, le di más valor todavía. Sí, eso es una de las cosas que él toda su vida le ha dedicado a una familia como esta tan compleja, porque es compleja, ¿eh? Simplemente el número de especies ya dice la complejidad que es. Lo segundo es que ha convencido a mucha gente, el poder de persuasión es tan brutal que cuando ves este tipo de plantas que encima no son atractivas, pues te planteas, ¿cuántas tesis detrás de esto? Bueno, unas pocas, 10 quizá. 10 tesis. Y no solo eso, la cantidad de gente, una de ellas Marcial, que codirigimos juntos, ¿te acuerdas? Y claro, estudiantes excelentes que han hecho unos trabajos buenísimos y que se publican en las mejores revistas. No tiene nada que ver que las plantas pues, puedan ser más o menos atractivas, que luego al final les ves el atractivo porque realmente tienen muchas particularidades interesantes, ¿no? Bueno, y el hecho de que le haya dedicado toda la vida a esto, el que haya convencido, y otra cosa importantísima que visto con la perspectiva histórica le doy mucho valor, que es que ha creado escuela. Actualmente escuela de botánicos se puede interpretar de muchas formas. Puedes tener la escuela aquí del Jardín Botánico con Flor Ibérica, todos aprendimos taxonomía de los mayores unos de otros, en fin, muy interesante, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que no conozco ninguna escuela de ningún botánico español de tanta gente detrás, de tanta gente que además, gente muy buena y competente y que han ido consiguiendo plazas de distinto tipo en las universidades españolas. Con todo lo que he dicho antes, que no era para ser despectivo, todo lo contrario, es para darle más valor a todo el esfuerzo que lleva detrás y crear una escuela que ya os digo que yo personalmente en un grupo de plantas no lo tengo. Bueno, mi forma de ser es muy diferente a la de Modesto, en el sentido de que soy más curioso y me gusta más ampliar el grupo de plantas distintas que voy trabajando y tal. Y bueno, yo trabajé con saxífraga y bueno, lo sigo utilizando, pero a medio gas, él no, él a full gas, como dicen ahora, ¿no? Entonces son dos perspectivas muy diferentes, pero con todo lo que he dicho, esas tres características me parecen muy loables y la verdad que es toda una vida dedicada a este libro que parecen unas cuantas fotos juntas, ¿no? Y luego ya pues acordándome del pasado y de filogenias, que me encanta que lo hable tanto, ¿verdad, Manuel? Cuando vine yo del extranjero, que yo le decía, hay que hacer filogenias, también de cares, y él decía, ¿para qué? ¿Para qué? No tenemos que hacer, no tenemos que hacer. Y al final ha cogido las filogenias con tanta ganas, son más que yo, así que me alegro por lo menos haber contribuido pequeñamente a esto, ¿no? Y a su gran carrera y su gran escuela. Con esto ya es todo. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Pues Tamara, si te parece. Pues yo voy a retomar un poco la idea que has iniciado tú, como estamos ahora sí en petit comité, pues me voy a tomar la licencia de contar alguna cosa personal. Entonces, yo creo, como estudiante de Modesto, que lo conocí en primero de carrera, la asignatura de botánica, creo que los estudiantes que hemos pasado por él, lo que nos absorbe y lo que nos atrae es la pasión con la que cuenta las cosas, ¿no? Aquí lo hemos visto, Modesto es una persona muy didáctica, hace presentaciones que son fáciles de seguir, lo entiendes perfectamente, pero además en las clases de botánica de primero que recibí de Modesto, además las salpimentaba con mucho humor. Entonces era como una clase muy amena, siempre estabas ahí a ver qué dice, a ver qué le pregunta, a ver qué anécdotas saca. Y la verdad que ahora con el tiempo, ahora también que soy profe y también hago un poco de retrospectiva,
quizás más cortas, pero las hago también, pues sigo acordándome de Modesto y lo intento aplicar a mis clases, ¿no? Esa manera de contar las cosas que al final nos ha convencido, nos ha cautivado y nos ha enredado para que hagamos estas cosas, ¿no? Y yo personalmente quizás aprovecho también esta oportunidad para darle las gracias a Modesto por todas las oportunidades que me ha dado en el laboratorio. Y si tenéis la oportunidad de mirar la guía, Modesto pues, es una persona extremadamente generosa y eso se ve en la lista de coautores donde nos ha invitado a todos los que hemos pasado por su laboratorio a participar de ella y bueno, un gesto maravilloso. Algunos hemos participado un poco más, otros un poco menos, pero en ese afán de hacer grupos y esa manera de ser que tiene Modesto es lo que hace que haga escuela, ¿no? Esa generosidad, el ofrecer muchas oportunidades, incluso a día de hoy todavía sigue ofreciendo muchísimas oportunidades a las siguientes generaciones y bueno, que no solo hemos aprendido ciperacias con él, también o intentamos aprender también de él, pues eso, el hacer grupos y hacer cohesiones que son tan importantes y que al final se reflejan en obras tan completas, diría yo. No puedo dejar de decir que esta es posible una de las obras más completas a nivel ilustrativo, porque yo estoy enamorada de los dibujos de Manuel, desde que nos hizo las primeras ilustraciones para las secciones Kenosifium y bueno, solo con echar un vistazo, igual no hace falta ni siquiera leerlo, pero la ilustración que hay en esta guía añadido a toda la colección de fotos históricas que tiene Modesto y que siempre nos ha compartido en una carpeta de tropos muy generosamente para que lo usemos en todos nuestros trabajos. Él tiene fotos de cualquier cosa que le pidamos. Pues claro, es maravillosa. Es una guía que yo la veo con ojos pues, de un sueño cumplido. Creo que Modesto ha visto aquí el trabajo de toda su vida impregnado en estas hojas y bueno, pues con los discípulos que hemos pasado por sus manos ayudándole a que lo cumpliera, con los viejos, los semiviejos y los super nuevos y de muchísima calidad, ¿no? Es un volumen que yo voy a guardar con mucho cariño y que voy a utilizar y seguiré utilizando muchísimo tiempo. Gracias, Tamara. Sí. Gracias, Tamara. Yo después de esto, Modesto, no sé si te vas a querer jubilar, ¿eh? En la universidad nos dejan estar de eméritos hasta que nos muramos, entonces... Bueno, entonces todavía queda. Muy bien, pues nada, Rogelio, si quieres. Bueno, yo voy a hablar un poco de mi experiencia con respecto a esta guía y... Para mí ha resultado sin duda ser una experiencia pues, muy enriquecedora, tanto en el aspecto del conocimiento, ¿no? De este grupo tan diverso de plantas como en lo relativo a las experiencias, ¿no? Especialmente en los viajes, que yo creo que ha sido lo que más he disfrutado sin duda. Los viajes que han sido de hecho bastantes, pero que bueno, nos ha ayudado también a prospectar zonas que a lo mejor no estaban muy estudiadas o a confirmar plantas que estaban dudosas de algunos sitios o incluso simplemente, como ha dicho Pablo antes, pues a hacer algunas fotos que a lo mejor faltaban para la guía y que no estaban, ¿no? Pero bueno, no todo va a ser viajar tampoco, y aunque es verdad que Modesto se ha dedicado también más a la parte, digamos, más sesuda de redacción de la guía, yo he ido aportando un poco las cosas que he podido con los conocimientos limitados que todavía tengo, ¿no? de la ciperácea. Y bueno, yo me he dedicado básicamente a hacer los mapas de distribución, que como podéis imaginaros pues han sufrido muchísimos cambios desde que comenzaron, ¿no? Y prácticamente hasta el final de la publicación de la guía. Pero bueno, y aparte de esto también ha ayudado también a Manuel a digitalizar las numerosas láminas las numerosas ilustraciones,
Y bueno, ya cosas más sistemáticas, ¿no? Como la elaboración del índice o las correcciones que todos los autores de la guía, bueno, las sucesivas correcciones hasta que el trabajo ha sido publicado, ¿no? Y nada, yo solamente tengo, pues eso, palabras de agradecimiento para Modesto por dejarme pues participar en este proyecto, ¿no? Y muchos otros proyectos en los que también he participado con él. Y nada, espero que la guía os guste a los que la tengáis. Muchas gracias. No, simplemente me van a disculpar una frase nada más, porque creo que es de justicia. Manuel es el ilustrador, es Manuel Sánchez Villegas. Rogelio ha participado más de lo que ha dicho en la guía, pero luego hay alguien que normalmente nunca sale, pero que es uno de los trabajos, José Luis lo sabe bien, más duros, que es la maquetación, y la maquetación está a cargo de Manuel Sánchez Rueda, que es el padre de los dos. O sea que... Muy bien, pues José Luis, no sé si quieres decir algunas palabras. Pues yo lo que querría es darle las gracias por hacerme este regalo como editor, porque para un editor encontrarse con una obra así tan bien hecha, que te lo dan casi todo hecho, pues es un regalo. Y sobre todo me parece que para un investigador de largo recorrido como es él, no te estoy llamando mayor, sino que tienes mucha experiencia, podría haberse quedado en las revistas científicas, se podría haber quedado en los papers, pero sin embargo ha tenido esa generosidad hacia la sociedad de ofrecernos ya varias guías, porque no es la primera, porque con Pablo ya hicisteis una sobre el sistema central y tal, de las plantas, para hacernos llegar su pasión por estas plantas que yo también las considero bellas, porque yo cuando hice la tesis realmente la hice en el Pirineo, en Ordesa, y allí tenemos muchas, y me di cuenta que tampoco eran tan difíciles. Porque es verdad lo que dice, tienen caracteres bastante estables, tienen caracteres fáciles de ver, y salvo que las cojas muy pronto, pues realmente pues son agradecidas. Y de hecho, yo como editor me puse de logotipo la Cares Bicolor. ¿Por qué? Pues porque es una especie muy rara, porque yo describí una asociación, porque en Ordesa pues, es una de las pocas poblaciones que hay en España, y tuve la suerte de poder trabajar con ella. Es una plantita así de pequeña, o sea, no tiene más de 2, 4, 6 centímetros. Y bueno, pues de alguna forma también me enamoré. Y cuando me llegó este regalo, yo dije, por supuesto, claro que sí, vamos para adelante. Mi trabajo ha sido un poco pues, acabar de afinar el libro, pues, corrigiendo todas las fotos, utilizando algo de inteligencia artificial, no para inventarme fotos, sino porque gracias ahora a la inteligencia artificial hay fotos que antes desecharíamos y ahora pues, conseguimos recuperar. Y entonces eso, conseguir además que estén ilustradas todas las especies con fotos y luego las magníficas láminas, eso es que para mí como editor es un regalo, y por eso pues simplemente os quiero dar las gracias a todos los que habéis participado y especialmente a ti. Nada más. Muy bien, pues muchas gracias. En el guión teníamos empezar ahora con el turno de comentarios y preguntas, pero creo que por alusiones, si Manuel Sánchez quiere decir algunas palabras, yo creo que te lo tienes más que ganado. Bueno, pues en el libro creo que hay... Pues creo que cerca de, más de 150 láminas. Yo creo que ha sido un proceso, la verdad, que bastante largo, pero bueno, en el que también he aprendido mucho gracias a Modesto, que me ha dado la oportunidad, ¿no? Y es verdad que no solo son los dibujos, sino también pues todos los viajes que hemos hecho, ¿no? Pues no sé, hemos ido a muchísimos sitios en los que hemos recolectado plantas y
y la verdad es que nunca nos hemos pasado mal, ¿no? De hecho siempre nos hemos pasado muy bien. Así que nada, yo solo tengo palabras de agradecimiento, la verdad, por esta oportunidad, y porque espero que no sea la última tampoco. No, yo quiero seguir también ilustrando plantas y aprendiendo pues muchísimas cosas nuevas, ¿no? Que eso se trata un poco lo que viene siendo la vida, ¿no? De cada uno. Así que nada, muchísimas gracias y nada, el libro ha quedado espectacular, así que muchas gracias. Muy bien, pues ahora sí que sí, es vuestro turno, así que cualquier comentario, pregunta, cosa que se haya quedado ahí un poco en el aire, es el momento, si queréis intervenir. Pues si nadie se anima, Yo que te quería preguntar, os quería preguntar sobre esos 12 endemismos. Me ha dado la impresión de que la mayor parte son como extrapireneicos, que la mayor parte son como de zonas mediterráneas. ¿Es así o es solo una...? No necesariamente, porque, bueno, de hecho la Cares d'Urieu es claramente oceánica, o sea que la Cares quijotiana es mediterránea, en efecto. Cares lainci es iroturaniana, en el sentido de que es un linaje muy antiguo que viene de las estepas de cuando el Mediterráneo estuvo seco y demás. Hay un poco, y luego sí, es que en general los endemismos es muy raro que un país tenga 12 especies endémicas de ciperáceas, porque es un grupo que, a pesar de que no parece tener síndromes de dispersión muy claros, como pueden tener otras plantas como las umbelíferas, sin embargo, hemos demostrado 1000 veces ya que se dispersan a distancias muy largas. Cuando eso ocurre, unas plantas que tienen facilidad de dispersión a larga distancia, pues normalmente el grado de endemismo suele ser menor, ¿no? Sin embargo, en la península ibérica es cierto. Tendría que ver la lista completa, pero en general no son todas mediterráneas. Son normalmente linajes antiguos, y eso lo que viene a hablar es un poco de cuál ha sido la historia de la flora general de esta península, que ha sido, digamos, pues ha sufrido las glaciaciones, ha tenido migraciones de un montón de sitios, y ha generado un montón de linajes a lo largo de la historia de la flora, ¿no? Entonces, la ciperácea está en consonancia. No he hecho comparativas, se podrían hacer con los endemismos que tienen otras familias también, pero desde luego en esto solo el género Cares, ya dije antes que no hay ni una sola ciperácea que no sea Cares que sea endémica de la península ibérica. Luego hay endemismos muy localizados, pues hay uno en las Islas Baleares, por ejemplo. La misma Cares lainci esteparia, esa está prácticamente, hay 4 poblaciones conocidas de la estepa, son supervivientes, muy relacionado en cuanto a su historia florística con las pucinelias y algunas gramíneas. Entonces, bueno, el caso es que resulta extraño, pero también es verdad que Francia pues está concomitante con Alemania, con Bélgica, y ahí las fronteras no tienen fronteras naturales como tenemos aquí con los Pirineos. De Pirineos, no lo he dicho, pero vamos en unos meses estaremos describiendo una especie nueva que será endémica de Pirineos y del Gran Atlas, que esa obviamente no ha podido ir todavía en la guía. Sí, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería darte las gracias por la exposición, por el libro, y sobre todo destacar aquí una faceta que no se ha dicho de ti, y es tu extraordinaria amabilidad a la hora de responder las consultas que te hacemos los profanos. Entonces, yo puedo contar, vamos, sin ánimo de extenderme, que cada consulta que te he hecho no solamente me ha respondido con un lacónico sí o no, o ya te responderé, sino que me has respondido párrafos y párrafos, a cada cual más interesante, que yo personalmente los tengo guardados como textos científicos, ¿no?
Entonces, por una parte, destacar eso, ¿no? Y agradecértelo por las respuestas que a mí personalmente me has hecho. Y luego, por otra parte, hacerte una consulta sobre una consulta que a su vez te hice el año pasado, creo recordar, sobre una caries Distaquia que había en el Retiro. Que me acuerdo que creo recordar que bueno, hablamos y comentabas que a lo mejor la ibas a separar, ibas a hacer una especie nueva, no sé qué, porque yo creo que era caries Distaquia. No me suena. Bueno, la Distaquia en general es una planta bastante homogénea y que está, no sé, es que no me recuerdo en concreto la conversación. A lo mejor la estoy confundiendo, porque esta es una planta mediterránea, la Caris Distaquia, que viene desde el Mediterráneo oriental, de Turquía, pero siempre en ecosistemas mediterráneos, es decir, de encinares, de melojares. Una que, es que te lo digo porque esa no la tengo entre los problemas pendientes a resolver de las cálices ibéricas, como sí tengo, por ejemplo, el de caries aleriana. Que digamos hay una variación bastante más sensible también en el número de cromosomas, también en las secuencias de ADN que ya disponemos. Tenemos por ahí cosas curiosas. La de la casa de campo no lo recuerdo, sinceramente. El retiro. En el retiro. Digo, es que es sorprendente. Pero sería divulsa, quizá. Es posible, sí. Sí, te hablo de memoria. Sí, eso sí. Será divulsa, sí, es divulsa. Sí, eso es posible. Divulsa. Lo que pasa es que divulsa adolece todavía de un estudio filogenómico. Hay algunas cosas con marcadores Sanger, pero poco definidas, sin un muestreo suficiente. Entonces, es una de las cosas que tengo señaladas dentro de unos días, precisamente a los que han sido mis discípulos, las 2 generaciones de discípulos que he tenido. Voy a darles una charla online porque, claro, el uno está en Kew, en Londres, la otra está ahora mismo en Brasil haciendo una estancia, la otra está en la República Checa, otros en Madrid. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un seminario y ahí les voy a exponer, digamos, no lo quería hacer en la presentación, pues porque para el público que no está muy metido en el ajo de las ciperáceas podría resultar un poco pesado, ¿no? Pero sí, les voy a hacer una presentación con los problemas claros que faltan por resolver en las ciperáceas ibéricas, y entre ellos está el grupo de la caries divulsa. O sea muchas gracias, Ger. Nada. Yo me he quedado con una duda, bueno, es un comentario, sí. En la presentación, comentabas cómo el tomo de Flora Ibérica pues ya ha quedado desactualizado, ¿no? Entonces, yo me pregunto que cómo se va a actualizar Flora Ibérica. Bueno, pues yo lo que puedo anunciar, si alguien no lo sabe, es que probablemente a primeros de año no va a salir una Flora Ibérica nueva, pero sí va a salir un catálogo, una checklist con considerando todos los cambios que las filogenias han aconsejado y los nomenclaturales, etcétera, etcétera. Y ya tenemos preparado un grupo de botánicos bastante amplio, entre los que está Pablo también, lo que se llama la Iberian Checklist, o el catálogo de las angiospermas de la península ibérica, y que incluso yo, que he participado y valoro enormemente la obra Flora Ibérica, diría, si no dijera eso le estaría faltando a la verdad, y además de ahí han estado bastantes de mis maestros, pero se va a parecer muy poco. Es decir, que hay muchas familias o muchos géneros que están consagrados y que eso cambia bastante. Los que estáis participando, porque veo a Juanma aquí, en el catálogo del sistema central, bueno, ya estáis haciendo, si habéis mirado el documento, una idea de por dónde van los tiros, porque ya tenemos incorporadas esas novedades ahí en el catálogo del sistema central. Entonces, una Flora Ibérica yo creo que tardará mucho tiempo en hacerse, pero por lo menos un catálogo de todas las plantas de la península ibérica. A mí me ha tocado, por ejemplo, algo que no está nada resuelto todavía, y me ha tocado lidiar y además discutir con sintéticos analíticos el género Narcissus, por ejemplo.
Claro, entonces hemos hecho ahí una cosa que tenemos la esperanza de que mejora bastante el tratamiento hipersintético de flora ibérica, pero que tampoco hace demasiadas concesiones a los tratamientos hiperanalíticos que se publican a diario con varias especies, ¿no? Entonces, bueno, hay géneros que quedan por resolver, hay mucho por hacer realmente, pero esta checklist yo creo que ya va a ser el punto de referencia, y hacía falta porque ya existe la checklist de Italia, por ejemplo, que recoge, digamos, todos los estudios filogenéticos que había hasta el momento. Y nosotros, bueno, estamos en 2023, ahora estamos en el periodo de la genómica, que es lo que realmente nos está dando. Veremos a ver lo que ocurre ahora, porque estaba precisamente con Marcial ahora preparando un artículo de divulgación, una revista que se llama The Conversation, sobre los reinos de los seres vivos, ya saliéndonos de las plantas, y bueno, nos hemos metido en un berenjenal curioso. Resulta que ustedes saben siempre que siempre se ha tratado el reino animal como un reino independiente, muy claro. Los animales quedan en un linaje terminal casi sin importancia realmente. Y bueno, de eso nos estamos basando en los últimos trabajos, y por cierto también los cafés sistemáticos, en una excelente conferencia que dio un chaval vasco que trabaja en Hamburgo. Y bueno, pues si eso es a esos niveles, que las plantas no eran monofiléticas hasta que se ha metido un grupo que no conoce nadie absolutamente, que son los picozoas, que ha reforzado la monofilia de las plantas, el único reino realmente monofilético hasta ahora, ¿eh? Es decir, y ahora ya se van a clasificar las cosas por supergrupos, y los supergrupos hasta ahora hay 12 bastante consolidados. Y entre eso, por ejemplo, hay uno de esos supergrupos que incluye a los animales y a los hongos muy próximos y a otro montón de cosas. Entonces, el reino animal, de los animales, ha quedado prácticamente escondido como un linaje ahí terminal de los seres vivos, de la vida. Es que se están descubriendo a diario, se están descubriendo nuevos organismos, y en vez de salir donde uno espera que salieran, que si en lo que llamamos antes protozoos o protistas, te salen un grupo además con apoyo, y dices, pero ¿esto cómo va a ser? Bueno, pues es que forma su propio supergrupo en algunos de esos. Entonces, pero vamos, en cuanto a la checklist de la flora ibérica, yo creo que eso va a ser un instrumento para profesionales y aficionados todavía muy inestable, todavía muy mejorable, pero que yo creo que va a suponer un avance importante, pero una flora con todas las inscripciones no lo contemplo a corto plazo, desde luego. Gracias, Modesto. Pablo. Sí, yo tengo una pregunta para ti, Félix. ¿Para mí? Sí, que no te lo esperabas. Pues resulta que ahora, en lo que habéis hablado de flora ibérica, que lo hemos vivido mucho desde el inicio, yo estaba aquí también, la flora ibérica se hizo y tuvo mala suerte, porque se hizo antes del inicio de las filogenias, que las filogenias han revolucionado mucho. En clase digo mucho menos de lo que la gente piensa, sobre todo los antiguos piensan. La verdad que ha corroborado más que ha sorprendido, pero hay muchas sorpresas, ¿no? Entonces, flora ibérica tuvo ese problema, no se actualizó con la filogenia, es decir, no lleva evolución, lleva algo de evolución pero interpretada, pero no evolución sólida como todas las filogenias. Y entonces ahora la flora ibérica, que se acabó hace 2 años o 3, ya tenemos los géneros obsoletos. ¿Dónde voy con esto? Pues voy con lo mismo que con esto y con el catálogo que ha dicho Modesto. ¿Qué posibilidades hay de tener trabajos de este tipo online? Es decir, esto que lo vemos, que ya con la funda lo hemos cerrado y es del 2023, es muy actualizado, pero dentro de unos años no va a estar tan actualizado. Entonces, ¿cómo se puede, claramente el libro no, pero cómo estas obras grandes de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, se pueden poner en alguna plataforma dentro del CSIC o no, donde podamos meter mano en el sentido de que tú puedas ir cambiando cosas y te da una actualización a la fecha que sea? Entonces, la gente que quiera verlo puede citarlo con esa actualización. ¿Hay alguna fórmula o se está pensando, estáis pensando, tú has dado una vuelta a todo esto? Porque en los tiempos que corren, seguir trabajando con libros es muy agradable, sobre todo para los que tenemos una edad que nos gusta ver fotos, pero es que no permite actualizar. Entonces, estamos hablando de flora ibérica, año 2021 acaba, después de 40 y tantos años, sale ya obsoleta, mi género, y dices así, Fraga y unos cuantos más, están obsoletísimos.
Pero esto que vemos ya como acabadísimo, que Modesto siempre me convence, y ya tengo la última versión, y digo, bueno, Modesto, a ver, la última no existe. Es la última versión, pero que esto que pensamos que ya es definitivo no lo es. Y tampoco lo será en la checklist que estamos buscando dónde colocarlo. Entonces, para el futuro de esta obra, de la de Javier, de la de otra mucha gente, editores, no hay ninguna plataforma en la cual podamos colocar los contenidos y poder ir actualizándolos. Dentro del CSIC no conozco que haya, o sea, pero la verdad es que como idea y como solución, o sea, creo que bueno, tú lo dices, creo que sería, o sea, que necesitáis de esto para poder para actualizar el trabajo, ¿no? Y que no quede como ya cerrado, ¿no? Al contrario. Es verdad que, o sea, en el mundo, yo tampoco soy quien para contar estas cosas, pero bueno, Wikipedia o las wikis han funcionado un poco con esa, ¿no? Con esa misma filosofía, ¿no? O sea, se van actualizando, ¿no? Según se van conociendo mejor, según qué cuestiones, ¿no? Entonces, pero es verdad que a lo mejor a nivel, bueno, si acaso institucional, no sé, es verdad que tampoco conozco que haya algo parecido, ¿no? Y tampoco es publicar algo en un repositorio porque al final estás en lo mismo, lo has publicado, pero luego eso ya requerirá de una siguiente edición, pero en ningún caso será como una publicación viva, ¿no? En la que se van introduciendo cambios según se van aprendiendo, ¿no? No esperar a que haya otra edición posterior, ¿no? Pero bueno. Entonces el CSIC, con todos los medios y con todo el servicio de publicaciones que tiene, no está... Digo CSIC, puede ser universidades, puede ser a otro nivel, no, pero el CSIC mismo no tiene pensado esto, que no ocurre solamente en botánica, ocurre más... No son muy conscientes de esta necesidad, ¿no? O sea, porque es verdad que así como, digamos, la parte más institucional donde se publican, ¿no? Los resultados académicos de los investigadores, sobre todo sus publicaciones, vienen siendo los repositorios, ¿no? Y ahí, bueno, pues se ha hecho también últimamente más énfasis en la parte de los conjuntos de datos, ¿no? Para que estos datos estén disponibles, ¿no? O las checklists también se están utilizando también como conjuntos de datos, ¿no? Para publicarlos en los repositorios cuando a veces no se publican directamente en una revista, ¿no? Pero con esta, digamos, con esta parte extra de actualización yo no conozco y creo que sería una demanda muy interesante proponer, ¿no? Gracias, Pablo. Perdón. Muy bien, pues sí, si queréis. Se me ocurre, bueno, por supuesto, para dar... ¿Se oye? ¿Se escucha? Sí. Sí. Para dar las gracias a Modesto por su enorme generosidad, pues por compartir sus años de afición y de sabiduría pues en este libro que, vamos, estoy deseando coger para ver si por fin soy capaz de aprenderme las ciperáceas, porque os puedo asegurar que de todos los años que llevo viendo plantas y tal, es como la familia que siempre me cuesta, ¿no? Y que no soy capaz de identificar fácilmente, ¿no? También es verdad que, como los que me conocéis lo sabéis, soy botánico de sitios secos. Entonces, quitando el Cares saleriana y poco más, pues lo suelo encontrar. Me ha gustado lo que propones, Pablo, y lo de la checklist me parece muy interesante, pero a lo mejor es por la formación que tengo, que ya sabéis que no es diferente a la vuestra. Muchas veces la sociedad lo que se demanda son cosas estables para hacer marcos legales. Por ejemplo, la legislación nacional de especies amenazadas. Entonces, si es difícil que nos hagan caso y que se protejan las especies, imaginar que estamos ahí continuamente cambiando los nombres, es que vamos, directamente van a pensar que esto es imposible y se va a llegar a lo que está pasando, que no se está teniendo en cuenta para nada la flora. Yo ahora mismo he estado en los últimos meses mirando estudios de evaluación de impacto y declaraciones de impacto ambiental de plantas fotovoltaicas y veo una carencia total y absoluta de estudios de flora y de consideración hacia la flora. Entonces, está claro que la sociedad ve esto como algo que es de cuatro frikis que se dedican a mirar plantas, y si no se lo ponemos fácil, pues cada vez va a ser más complicado. Entonces, un libro como el de Modesto, pues que va a ser un libro que no es divulgativo, pero va a facilitar que la gente profana pues se acerque al asunto, ¿no?
Entonces, bueno, es una reflexión, ¿no? Sí, bueno, te contesto un poco. Estamos en una época muy crítica, entonces en mi confianza, porque hemos pasado, digamos, de la intuición taxonómica de cara a hacer la clasificación, pues a análisis ya bastante profundos del genoma. Y eso está produciendo, digamos, ya clasificaciones a nivel macrotaxonómico bastante estables. Lo podemos ver en las familias, ya poco va a cambiar ese concepto. Los géneros cada vez se avanza más. Y en las especies, y sobre todo si nos vamos ya a los taxones infraespecíficos, ahí queda mucho por hacer, pero es un trabajo al que todos los que nos dedicamos a cualquier familia o a incluso la florística. Yo soy de origen, mi formación es de origen florista, claramente, y por la florista accedí a la taxonomía y por la taxonomía a la sistemática evolutiva, ¿no? Esta checklist yo la considero muy necesaria, pero al ser al nivel de especie, obviamente estará sujeto a modificaciones, pero ya te anticipo que se está homogeneizando el criterio de cara a que no haya unos grupos con tratamientos sintéticos y otros analíticos y otros los del medio, sino hemos luchado mucho Pablo y yo en el seno de este grupo, por cierto, para que eso fuera así. Es decir, para lo mismo que CARES, en CARES hemos tenido que incluir Cobresia más otros 4 géneros que antes se consideraban como innegablemente géneros, una vez que hemos visto la filogenia, y luego hemos visto a posteriori la lógica morfológica de eso, pues eso acaba de pasar ahora con Festuca. Es decir, Festuca ya está incluyendo Lolium, ¿quién lo diría? O Vulpia, o Tenopsis, o tantas otras. Es decir, bueno, pues eso ya son pasos adelante. Pero luego, claro, es que tendrá que haber, y para eso está el futuro, para los chavales jóvenes, para que cojan los grupos, porque queda mucho todavía por hacer. La filogenómica a día de hoy todavía es cara. Entonces, pero claro, es lo que te da unos fundamentos absolutamente casi incontestables. Yo creo que estamos en un periodo, hemos estado en un periodo de revolución nomenclatural y ahora estamos en un periodo que yo imagino asintótico, de cambios que se van a ir produciendo, pero ya no una revolución tan fuerte, es decir, no la subida de la curva. Entonces, a eso habrá que acostumbrarse porque, claro, una cosa es la checklist y la segunda cosa es que sobre esa checklist habrá que revisar la conservación de las diferentes especies, porque ¿qué sentido tiene dar en peligro crítico a una especie que resulta que acabamos de demostrar que no era tal? Un ejemplo que nos sonará a todos, el Tephroseris coinci, el senecio coinci, por ejemplo, un endemismo básicamente de Gredos, también está en Zamora. Esta planta hace no mucho salió un trabajo solo con marcadores simples en el que decían que todo eso era el senecio valvisiana o la Tephroseris valvisiana de los Alpes marítimos. Entonces, bueno, Pablo y yo nos metimos un poco, estuvimos viendo que lo de Gredos tenía cierta entidad, pero a nivel subespecífico. Bueno, pues esa es una planta que se ha gastado una cantidad de dinero en conservación, que no es para dicho, reintroducción en su localidad clásica, etcétera, etcétera. Y sin embargo, bueno, pues ha dado esas vueltas, pero afortunadamente se está estabilizando. Ahora acaba de salir otro trabajo de una gente que de alguna manera viene a confirmar que está bien que se consideren como razas, tanto las plantas de Sierra Nevada una raza como las del sistema central otra. Entonces, eso, si estuviéramos todo el mundo, pero es que la botánica, hay pocos botánicos, ¿eh? O sea, quiero decir que... Y para mí sigue siendo fundamental que haya floristas, profesionales o no, porque yo he conocido floristas, y aquí tenemos uno, excepcionales, sin haber desarrollado su carrera en las universidades, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que es una labor de todos, y entre todos tenemos que contribuir, cada uno de su campo de especialización, lógicamente. Pero bueno, ese es el reto, y el reto ese lo que tiene que darnos es un poco de alegría, esperanzas de futuro, de que vamos a ir consiguiendo cada vez afinar más las cosas y cada vez ofrecer a la sociedad, digamos, esquemas más estables. Si ahora coge uno la clasificación de Tournefort, por ejemplo, pues imagínate si eso a la sociedad le ha cambiado las cosas también, ¿no? Bueno, lógicamente la ciencia avanza y tenemos que ir avanzando. Claro. Y hombre, esto es un poco la metáfora que se puede emplear, es cuando hay una avenida que viene
el diluvio, o sea, el aluvión de agua, Sí. y luego ya se va sedimentando, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora todavía, yo creo, en la fase de aluvión, Sí. y habrá que esperar a que se sedimente, ¿no? Y luego, bueno, Poquito a poco. resulta que una de las venas del agua, pues, avanza más deprisa, otra Sí. más corta. Sí. Yo estoy convencido que me parece haber entendido que la salvia rosmarinus va a volver a ser rosmarinus. En efecto. Claro, pues a mí lo veo muy lógico, porque al haber 3 o 4 especies muy similares en lo que era el género rosmarinus, Sí. pues ya, a ver, yo creo que la morfología siempre hay que... Exactamente. También el hinojo va a volver a Phoenicula vulgaris. Ten en cuenta que esto se ha filtrado, entre otras cosas, porque unas primeras filogenias, de eso Pablo puede hablar mejor que yo, digamos, se han tomado ya como algo definitivo. No, es que hay que ser muy prudentes antes de transformar una filogenia en un cambio nomenclatural. Entonces, con eso en Ciperáceas estamos teniendo una paciencia infinita. Es decir, antes de decir vamos a cambiar el nombre, vamos a asegurar que detrás hay tantos cientos de miles de nucleótidos secuenciados y que hay una fortaleza de esos... Y además hay una cuestión que yo creo que es lo fundamental de vuestro trabajo, que vosotros estáis haciendo filogenias, pero sois floristas y habéis trabajado en el campo. Entonces, habéis visto las ecologías de las plantas. Claro. Pero claro, a mí me consta que muchos de los cambios todos están hechos por personas que han estado en el laboratorio con una bata y que a lo mejor ni siquiera han visto las plantas. ¿No? Ay. No te enfades, ¿eh? No, Juanma, no. A ver, te voy a decir, te voy a dar la razón en parte, porque la amenaza mayor que hay actualmente en la botánica de las clasificaciones son las filogenias. Pero no amenaza por lo que están dando unos resultados que el ojo humano es muy deficiente y nuestro cerebro también. No olvidemos que es que parece que todo tiene que ser lo que nosotros veamos, no. La evolución no tiene nada que ver con Homo sapiens, es parte de ella, ¿no? Entonces, ese es un problema y está poniendo en orden un poco cuáles han sido los procesos evolutivos y, por tanto, que hay que tenerlos en cuenta en una sistemática. Pero claro, podemos hacer una taxonomía que no tuviera que tener en cuenta la evolución, pero no, supongo que nadie está hablando de esto, ¿no? Pero el problema es que hay filogenias y los filogenetistas que llevamos mucho tiempo somos reacios a hacer grandes cambios. Pero están viniendo oportunistas que siempre han ocurrido con otras herramientas y están utilizando el tema de las filogenias para cambiar nombres. Vale, pero es que ese es el componente humano que ha habido siempre en la botánica. Siempre había alguien que cogía de una gaceta pequeña y sacaba un montón de nombres y nos la liaba parda, y sin motivos evolutivos, sino simplemente motivos de que había encontrado un sitio donde habían publicado una cosa anterior, nadie lo seguía y te cambiaban todos los nombres. Y por la nomenclatura, por el código, que tiene sus problemas, ya sabéis. En fin, que antes hacía eso y se asumía como bueno. Ahora te dicen que es por un tema evolutivo y la gente es más reacia. Pero el problema no es ese. Si fuera esto, estaría estupendo. Se sedimentaría, como has dicho tú en el ejemplo, y ya está. No, hay gente oportunista que divide el género Iris en 21. Por ejemplo. Y se queda tan ancho. Juncáceas, ¿qué hace con las juncáceas el otro grupo? Entonces, hay un montón de grupos que son los que están desde la botánica, son botánicos, lo que pasa es que no son gente pues sensata, en el sentido de que no te van a hacer caso si empiezas a atomizarlo todo. Es mejor ser conservador en ese sentido y solo hacer cambios que son estrictamente necesarios. Siempre que doy clases, digo la misma herramienta, que no es perfecta, ni mucho menos tiene problemas, pero si consultáis Powell, Plants of the World, que es de Kew, esos señores también son bastante sensatos. Y entonces, yo le llevo siguiendo hace mucho tiempo, porque Powell es hace poco y las filogenias llevamos de los años 90, con ellas algunos, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es hacer una lectura sensata de esas filogenias que luego repercuta o no en el cambio de nombres. Pero hay gente que es muy oportunista y quiere poner su nombre detrás. Y no olvidemos que la vanidad del botánico no tiene límites. Y entonces están metiendo un montón de sinónimos y un montón de ruido que los propios que nos dedicamos a filogenias, ya sabemos esto, si me quiere cabrear en algo, no él, sino algún comentario es, mira, han cambiado esto, y yo lo miro, hay filogenias que tienen sentido. Pero hay otras que es oportunismo puro para poner su nombre a 21 géneros de iris, que es un género bien definido, no tiene problemas. Pero que por lo que me comentaste no es el caso de los sorbus, ¿no? De los sorbus. Sorbus, sin embargo, es sensato. Entonces, cualquiera que no entienda de filogenias dice, el Sorbus aria le llaman aria, joder, han cambiado como los 21 géneros de iris, no tiene nada que ver. Pero yo ya sabéis que tengo bastantes deficiencias en temas de genética y de biología evolutiva, pero a mí lo de los sorbus me tiene fascinado, que sean géneros diferentes, válidos,
estando la apomisis ahí por medio, ¿no? Y, no, no tiene nada que ver. La apomisis hay en muchos grupos y se definen bien. El tema que hay es un tema que también tenéis que tener en cuenta, que por muy península ibérica penséis que es muy grande, no lo es. Entonces coges en un género como Sorbus, donde la mayor parte de ellos están en Asia, y aquí lo que llega es lo que llega. ¿Vale? Es como género, como las mirtáceas. ¿De dónde es el tipo de mirtáceas? No, el tipo de mirtáceas, Myrtus. Solo uno. Y da el nombre a toda la familia, donde aquí solo hay uno y en otros sitios hay cientos. O sea, la visión que tenemos aquí de algunas familias es muy estrecha. No tenemos idea realmente de la familia, como pasa si vas a trabajar con Antirrhinum o con Narcissus, pues hombre, desde Canadá se hace, pero no es lo mismo que es aquí donde está la diversificación. Entonces tenemos que tener en cuenta que dependiendo de qué grupo, no tenemos idea de la diversidad y no podemos interpretar bien. Entonces nos cambian cosas que es que antes estaban metidas en un cajón desastre. Entonces hay que distinguir eso. Y entonces la amenaza, repito, la amenaza más importante que hay en la botánica actual es esos oportunistas que están utilizando las filogenias malintencionadamente. Por eso yo aconsejaría, ya para ir terminando, que se hagan consorcios por grupos taxonómicos. Es decir, porque cuando hay 10 o 12 grupos en el mundo que se disponen a trabajar constructivamente, es muchísimo más sencillo, digamos, que no se cuelen esos lados oscuros que todos los humanos tenemos, de querer destacar, de querer ser, que nuestro nombre se conozca y todo este tipo de cosas tan antiestéticas por otra parte, pero tan típicas también de los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando ya hay un montón de gente por medio, eso ya es más difícil de colar. Quiero decir que ahí tú no vas a colar, es que esto no, porque es que es mucha gente discutiendo, y eso pues se está haciendo en gramíneas, por ejemplo, en poáceas, y se está haciendo en otros grupos, pero la mayor parte de las familias se están, digamos, yo me hago un señor o un grupo y dice, yo me dedico a la filogenia de tal familia. Yo creo que eso se quedaría siempre un poco cojo, es decir, que es importantísimo la colaboración de gente que además está en otros sitios, desde China hasta, y que está viendo variabilidad muy diferente. Entonces, digamos que eso aprendemos todos unos de otros y el resultado final es mucho más objetivo realmente. Pero vamos, sí, Hinojo sigue siendo Hinojo y el Romero sigue siendo el Romero, afortunadamente. Muy bien. Muchas gracias. Perdón. Dice en la contracubierta, dice, si esta guía consiguiera entretener y hacer un poco más felices a algunos de sus usuarios, habríamos conseguido el principal objetivo que nos hizo embarcarnos en tan ilusionante proyecto. Bueno, la guía la van a poder leer y consultar y comprar, por supuesto, ahora cuando terminemos, pero al menos la presentación la ha conseguido, o sea que yo creo que vamos por buen camino. Muchas gracias a los invitados, a los asistentes y nos vemos en la próxima presentación. Gracias.